Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Muy agradecidos el doctor Tamini y quien les habla, doctor Pablo Abate, por esta invitación para participar en este eForum 2013 desde nuestra Universidad de Buenos Aires. A partir de ahora, entonces, en lo que nosotros preparamos para el día de hoy, compartir con todos los presentes la adhesión en la planificación integral. Obsérvese que la odontología hoy vive en un mundo inmerso por la información, el acceso a la información. El odontólogo accede a gran cantidad de información, a su vez debe manejar adecuadamente esa información y, por último, la procesa de manera de poder basar su práctica, incluso la enseñanza, en lo que es la evidencia científica. Por eso, fíjense en este editorial de la revista Dental Materials, lo que hace a la necesidad de poder obtener modelos clínicos relevantes para poder de alguna manera predecir el comportamiento de los distintos materiales que intervienen en la práctica odontológica hoy. Por eso los biomateriales en odontología estética, las resinas compuestas, los sistemas adhesivos, las cerámicas dentales ocupan un lugar de relevancia. Dentro de lo que son las resinas compuestas, fíjense que hay por un lado una demanda estética y una exigencia funcional, tanto sea de piezas que corresponden al sector anterior como al sector posterior. Y hoy tenemos disponibles en el mercado distintas alternativas en resinas compuestas, las resinas híbridas, las microhíbridas, las nanohíbridas, las que están constituidas totalmente por nanopartículas. Estas resinas compuestas, es muy importante conocerlas y poder advertir
las distintas diferencias en virtud a lo que son las partículas de refuerzo. El tipo, la cantidad y el tamaño de esas partículas de refuerzo cerámico indudablemente son las que condicionan el empleo clínico y lo que permite al odontólogo poder atender a los distintos requerimientos que se ofrecen en la práctica diaria. Asimismo, esas resinas compuestas tienen su modo de integrarse a los tejidos dentarios vía la adhesión, es decir, que a partir de esas dos necesidades, tanto de demanda estética como de exigencia funcional, es probable o es posible poder generar vía los mecanismos adhesivos una integración adecuada que permita entonces restaurar las distintas situaciones que se puedan llegar a presentar. Por eso hoy en día contamos con dos grupos bien diferenciados de sistemas adhesivos y que podrían ser de alguna manera clasificados en función a si se emplea o no el ácido fosfórico tanto en el tejido adamantino como en la dentina. Por eso es así que podemos clasificar a los sistemas adhesivos como sistemas de grabado independiente cuando indican el empleo del ácido fosfórico tanto en esmalte o bien en esmalte y dentina, y sistemas de autograbado cuando no se emplea la técnica de grabado ácido ni siquiera en el esmalte dentario. A su vez, estos productos pueden ser categorizados como sistemas multi o monoenvase dependiendo en si son presentados en uno o más componentes o compartimientos o recipientes para poder atender a los distintos objetivos que plantea la adhesión básicamente en tejido dentinario. Por eso, un sistema adhesivo de grabado independiente durante mucho tiempo ha marcado el rumbo de la adhesión en odontología, sabiendo que en esmalte está perfectamente comprobada su eficacia vía el empleo de esa técnica de grabado con ácido fosfórico. Por supuesto que en dentina la situación ofrece un desafío importante debido a que se remueve la totalidad de ese barro dentinario de la superficie de esa dentina que fue trabajada por algún elemento rotatorio. De esta manera también podemos saber que cuando uno estudia la interfase de un sistema adhesivo de grabado independiente en dentina, el logro de la capa híbrida es el objetivo que se persigue en tejido dentinario. Y por supuesto, saber que en esmalte un sistema adhesivo de autograbado genera un patrón de grabado, como ustedes pueden ver aquí en esta microfotografía de tejido adamantino, lo que es el efecto de ese sistema adhesivo de autograbado sobre el tejido adamantino. Por supuesto que en dentina la estrategia es totalmente diferente a los sistemas de grabado independiente, donde en dentina ese sistema adhesivo de autograbado genera una situación donde ese barro dentinario de alguna manera es incorporado dentro del sustrato adhesivo para poder generar esa interacción entre una resina compuesta y la dentina humana. Por supuesto también que la capa de hibridización que se genera a través de un sistema adhesivo de autograbado, como se muestra en esta imagen de microscopía electrónica de barrido, también es una situación que merece destacarse, es decir, los sistemas adhesivos de autograbado también son capaces de hibridizar adecuada y eficazmente el tejido dentinario. Hay algunos aspectos importantes que la literatura se viene ocupando desde hace unos cuantos años. Una de las claves está en lo que es poder controlar de alguna manera lo que es la degradación del colágeno. Este es uno de los tópicos de los últimos 10 años, tal vez, como ustedes pueden ver en este artículo también de la revista Dental Materials, donde se habla de alguna manera de poder optimizar la duración, la longevidad que se logra vía la adhesión a dentina. Y precisamente uno de los aspectos más trascendentes de los últimos años, sabiendo que hoy en día la adhesión a dentina es una realidad, en el hecho de que se pueda
lograr el mantenimiento de esa adhesión durante años. Por eso es muy importante tratar de evitar la colágenolisis, es decir, evitar que esas enzimas como las metaloproteinasas, las cisteínas, las catepsinas de cisteína, etcétera, puedan llegar a generar la pérdida de lo que es el soporte del colágeno. Por eso hay mucha bibliografía al respecto de emplear, por ejemplo, como elemento que mantiene esa adhesión en función del tiempo, soluciones a base de clorhexidina al 2%. Esa es una de las alternativas dentro de este tópico tan interesante. De la misma manera, mucho se viene hablando también de la necesidad de poder interponer entre la resina compuesta y uno de los adhesivos de última generación, o muchos de estos sistemas adhesivos de última generación, una resina hidrófuga que sea capaz de poder estabilizar a esa capa de adhesivo que está, esa capa de adhesivo por encima de lo que es la capa híbrida, de manera de poderla estabilizar y poderla mantener a lo largo del tiempo. Es así entonces donde hay muchos aspectos muy interesantes respecto de lo que es, por ejemplo, hablar de resinas y de lo que genera un composite al momento de ser insertado en una preparación cavitaria. Es así que lo que es la compensación del estrés o de las tensiones que se producen como consecuencia de la polimerización de una resina compuesta, hay también muchas tareas, mucho trabajo científico respecto de cómo es que se produce. ¿Hay una verdadera relajación de ese estrés de contracción o verdaderamente es expansión higroscópica a punto de partida de una resina que sigue teniendo, una resina restauradora, un comportamiento hidrófilo que logre entonces tomar agua del hábitat bucal para poder generar expansión higroscópica y que de esa manera se compense esa tensión de contracción? Por eso la expansión higroscópica es un tema clave hoy en día en el campo de las resinas y por supuesto que es sumamente importante pensar que además de poder lograr verdadera interacción químico-micromecánica fundamentalmente de resinas compuestas a tejido dentinario, se pueda también estudiar o abordar la problemática de la adhesión en función a lo que se genera en la masa de un composite colocado sobre los tejidos dentarios, esto es, la contracción de polimerización que se produce en la interfase. Por eso también en el campo de las resinas compuestas han empezado a aparecer las que se denominan bulk filling flowable composite, es decir, resinas o composite flow para poder insertarlas en bloque. ¿Y qué es lo que esta línea de resinas compuestas? ¿Es tal vez una moda? ¿Es una necesidad? El hecho, y como ustedes están viendo también en este artículo, por una línea de investigadores muy interesante, línea que preside el doctor Van Berbeck, y donde básicamente esos composite flow para inserción en bloque, se empieza a ver que quizás tendrían algunas indicaciones en las situaciones de piso cavitario, en aquellas preparaciones de factor de configuración desventajoso o elevado, que hagan necesario entonces, o empezar a considerar la posibilidad de poder incorporar a esos composite flow para inserción en bloque. La evidencia científica, la evidencia clínica publicada será quien tenga la última palabra a este respecto. Respecto de lo que es la posibilidad de desempeño de los composites, hay entonces algunas consideraciones que no se pueden predecir. En este artículo interesante del doctor Ferracane, uno puede ver situaciones interesantes y el planteo es ¿por qué fallan las restauraciones directas con resinas compuestas? ¿Cuáles son los ensayos más apropiados para predecir el comportamiento clínico? Y tercero, ¿existe correlación entre los estudios in vitro
y el desempeño clínico? ¿Cuáles serían entonces los elementos a considerar al momento de poder juzgar una restauración de resina compuesta que verdaderamente sea satisfactoria? Por eso entonces, respecto de lo que son las resinas y el segundo grupo de materiales, las cerámicas puras. Hoy la odontología estética, y en ese afán de poder de alguna manera de integrar, de adherir en las distintas fases de un tratamiento rehabilitador, distintas alternativas de materiales estéticos. Por un lado, las resinas compuestas de uso directo. Por otro lado, las resinas compuestas de uso indirecto, de empleo en el laboratorio del protésico dental. Las cerámicas puras en sus distintas alternativas. ¿Qué es lo que nos ofrecen hoy las cerámicas puras? Desde el punto de vista de la estructura, fíjense que hay tres posibilidades: que las cerámicas puras puedan tener una estructura bifásica donde existe una matriz vítrea con cristales dispersos que refuerzan a esa matriz. La segunda posibilidad sería una matriz cristalina que de alguna manera se produzca en esa matriz cristalina una infiltración por parte del vidrio. Por eso hablamos de una matriz cristalina a la inversa que la situación anteriormente citada, con un vidrio infiltrado. Eso es ni más ni menos que lo que estaría representado en el sistema de Vita Inceram. O evidentemente la tercera posibilidad, que son las matrices cristalinas homogéneas, principalmente lo que son las cerámicas a base de circonia estabilizada con itria, donde prácticamente estamos frente a una matriz cristalina homogénea. Respecto de estas cerámicas puras, y en virtud a esas propiedades de interés, o en virtud a lo que son las estructuras que condicionan las propiedades de estas cerámicas puras, ¿cuáles son las propiedades de interés? Las propiedades que más interesan, las más relevantes, son las propiedades físicas, y dentro de las físicas las ópticas. Dentro de las propiedades mecánicas, las propiedades referidas básicamente a lo que es resistencia flexural de los materiales a base de cerámicas puras. Y por otro lado, poder de alguna manera, y en función a esas estructuras que recién tratábamos de definir, poder saber cómo funcionan ante los estímulos químicos, es decir, cuáles son las propiedades químicas. Por eso, estas propiedades de interés se traducen en lo que serían los requerimientos clínicos de las cerámicas puras: la estética, la exigencia funcional y la posibilidad, respecto de lo que es propiedades clínicas, de que esas cerámicas puedan o no ser atacadas por el ácido fluorhídrico. En definitiva, entonces, si uno piensa en función a lo que son las distintas posibilidades estructurales de las cerámicas puras hoy, material bifásico donde hay una matriz cristalina más cristales de refuerzo, la situación 2 a la inversa, una estructura cristalina con un vidrio que infiltra esa estructura vítrea, y la tercera posibilidad, la prácticamente estructura total o casi totalmente cristalina. ¿Qué es lo que puede pasar con esas alternativas? Perfecto, pensar en las propiedades, insisto, físicas en cuanto a las características o cualidades ópticas, la posibilidad de tener cerámicas que sean más o menos translúcidas, menos o más opacas. En función a eso, poder categorizarlas y emplearlas. De la misma manera, las propiedades mecánicas, en lo que hace a exigencia funcional. Muchas de las cerámicas hoy tienen características mecánicas intrínsecas, per se, mecánicas, que realmente son muy favorables y muy buenas. Por ejemplo, lo que es las cerámicas a base de circonia. Mientras que las cerámicas a base de vidrios son cerámicas que quizás, y quizás no tan quizás, sino que son cerámicas que no son realmente muy resistentes, pero que vía la adhesión y en virtud a esa posible integración vía los mecanismos adhesivos, es posible poder integrarlas y que puedan generar una performance, un desempeño clínico, incluso totalmente adecuado y satisfactorio en el sector posterior.
Por eso es importante también analizar las propiedades químicas y dentro de ellas la posibilidad de que esas cerámicas sean, insisto, o no pasibles de ser atacadas por el ácido fluorhídrico. Perfecto, entonces. Fíjense en este cuadro lo que nosotros estamos tratando de ver también, esa situación dicotómica o que muchas veces parece dicotómica entre lo que es la estética que se puede lograr con algunas cerámicas dentales respecto de lo que sería el otro extremo, la resistencia, o sea, esas propiedades físicas y propiedades mecánicas, donde en el sector anterior se priorizan ciertas características en cuanto a lo que es la definición óptico-cromática de esa restauración, mientras que en los sectores posteriores se priorizan propiedades como la rigidez, la resistencia flexural, muchas veces en virtud a lo que es esa adhesión, esos mecanismos que intentan integrar desde el punto de vista físico-mecánico a las estructuras a base de cerámicas, vía la adhesión, vía los distintos tratamientos de superficie que se pueden llevar a cabo en los distintos sustratos cerámicos para poder generar una adecuada performance de los sistemas a base de cerámicas puras. Veamos esta animación ahora de estas microfotografías, lo que sería la interacción de una restauración estética sobre tejido dentinario. Fíjense de alguna manera en esta situación animada cómo se va construyendo la adhesión vía la fijación y utilizando un cemento de resina, un cemento de base orgánica polimerizable que sea capaz de integrar estructuras cerámicas puras a tejidos dentarios. Concretamente en esta imagen animada tejido dentinario, donde ustedes pueden ver, y tal cual está representado con una H, esta línea amarilla, lo que se está generando vía el tratamiento de la dentina, esto es la capa híbrida o capa de hibridización, donde uno genera vía la estrategia adhesiva que emplee al momento de seleccionar un sistema adhesivo. Se sabe que por encima de esa capa de hibridización hay una capa o un espesor de adhesivo que no ha logrado infiltrar a esa estructura dentinaria y que si uno sigue avanzando, luego estará el espesor que genera el cemento de resina, para recién después pensar en que nuevamente aparece esa sustancia adhesiva, esa resina adhesiva, donde va a ser capaz de interactuar con un sustrato restaurador. Esa R entonces nos está indicando que es ese sustrato restaurador que ha sido tratado convenientemente dicha superficie para poder generar algún tipo de interacción química y por supuesto también en muchos casos micromecánica, tal vez la más importante en términos clínicos, esa adhesión micromecánica, que como resultado logre entonces a través de esta técnica de fijación adhesiva de una cerámica pura, logre integrar, como les decía hace minutos, esa restauración desde el punto de vista físico-mecánico. Entonces acá hay muchos aspectos interesantes respecto de qué es lo que uno elige al momento de fijar una restauración de cerámica. Y aspectos importantes como ser lo que sería el espesor de película final, es decir, todo este espesor de película que va desde el espesor de adhesivo yendo de arriba hacia abajo, y es lo que estoy tratando de marcar con el cursor, el espesor de adhesivo, ese espesor de adhesivo, insisto, que lo tenemos marcado por debajo del sustrato restaurador. ¿Cómo es que nosotros ese espesor de adhesivo, el espesor del cemento de resina per se, más el espesor de adhesivo que queda por encima de la capa híbrida, ese sería el espesor de película final? Y acá hay un montón de consideraciones clínicas que deben ser tenidas muy en cuenta al momento de seleccionar, de aplicar todos estos materiales en
el momento de la fijación adhesiva de una restauración cerámica. Por ejemplo, sistema adhesivo, ¿qué sistema adhesivo se va a utilizar? ¿Cuál es la estrategia? Si ese sistema adhesivo es lo suficientemente fluido o no, si es viscoso, y si ese adhesivo hay que polimerizarlo previamente o no a lo que es la fijación propiamente dicha. En definitiva, hay una serie de aspectos muy importantes que desde el punto de vista clínico hay que considerar para poder entonces generar una estructura, una unidad estructural que casi única de esa restauración cerámica a tejidos dentarios pueda ser viable vía la adhesión. Por eso entonces esas cerámicas puras podrán ser ancladas con distintos tratamientos de superficie y utilizando distintos agentes cementantes. Sabemos que hoy podemos categorizarlos de alguna manera a los cementos resinosos en función a su mecanismo de activación de la polimerización. Nosotros hoy conocemos estos tipos, los fotopolimerizables, los cementos duales o bien los integrales a demandas, es decir, aquellos productos que le dan la potestad al odontólogo de poder elegir de alguna manera el mecanismo de activación de la polimerización que éste desee. Por eso la técnica de fijación con cementos resinosos, fíjense que sigue un protocolo bastante complejo, es uno de los momentos más críticos, quizás el momento de la fijación propiamente dicha, que hay una serie de pasos secuenciados que deben ser perfectamente respetados para poder lograr éxito al momento de fijar una restauración cerámica. Fíjense, en los últimos años aparecen dentro de estos agentes cementantes y dentro de los cementos de resina los que se denominaron cementos autoadhesivos, es decir, aquellos cementos que no requieren de un tratamiento adhesivo previo de los tejidos dentarios, ni del esmalte ni de la dentina, y merced a la constitución química que tienen la mayoría de estos cementos. Por supuesto que hay una gama muy importante de productos, hay una variada gama de productos, muchas compañías son las que han empezado a producir y de hecho comercializan cementos autoadhesivos, pero indudablemente constituyen una alternativa realmente muy interesante en el día de hoy. Y fíjense cómo esa técnica de fijación de alguna manera, a partir de lo que es la necesidad de la no necesidad de tratar específicamente los tejidos dentarios previo a lo que es la fijación, hace que realmente pueda tener una indicación para una gran cantidad de situaciones que implique el empleo de agentes cementantes. O sea, los cementos autoadhesivos hoy, yo les diría, prácticamente ocupan un lugar de vanguardia en lo que es el momento de elegir por parte del odontólogo dentro del gran menú de cementos que existen hoy en día. Quizás, obviamente, y por razones obvias, la selección de este tipo de cementos autoadhesivos quedaría excluido de lo que son los frentes o carillas o veneers de cerámicas puras por distintas razones. Quizás sería una de las indicaciones donde estos cementos autoadhesivos no entrarían dentro de esa elección por parte de los odontólogos. Por supuesto que hay también distintas cosas que se estudian. Una es la durabilidad también de esa adhesión de estos cementos autoadhesivos. Y fíjense qué interesante, ¿no? En este artículo que les trato de compartir con ustedes del Journal of Dentistry, también es del año 2013, y en un equipo de trabajo interesante, donde de nuevo está el doctor Van Berbeck, y donde uno puede concluir que existió un compromiso adhesivo en aquellas superficies libres de barro dentinario, debido a la absorción acuosa, es decir, a los túbulos abiertos, que de alguna manera ese compromiso adhesivo no se estaría generando en lo que es la indicación clínica de la mayoría de estos productos, toda vez en que no está indicada la colocación, por ejemplo, el tratamiento de esa dentina con ácido fosfórico. Es un hecho a tener en cuenta. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay algunas
escuelas y algunas posturas de autores muy respetables que indican el tratamiento con ácido del tejido adamantino cuando se emplean este tipo de sistemas. Y todos sabemos que desde la clínica es muy difícil a veces poder circunscribir el ataque de ese ácido fosfórico solamente al tejido adamantino. Entonces sepan que hay cierta evidencia que aparece ese compromiso en la adhesión cuando no hay superficies enmascaradas por el barro dentinario. Respecto obviamente de la circonia, este es un artículo que yo recomiendo muy fuertemente para poder de alguna manera estudiar lo que sucede clínicamente con la circonia. Esta es una revisión sistemática del Journal of Oral Rehabilitation para poder saber dónde estamos parados con la cerámica. Fíjense en este también artículo del doctor Anusaviche de la Dental Materials del año 2012, cómo uno puede ya ir conociendo lo que está pasando con las situaciones de falla de las estructuras a base de circonia, y a partir de eso entonces poder hacer o tomar decisiones desde la clínica, toda vez que hay suficiente evidencia del desprendimiento parcial o total de la cerámica de blindaje o recubrimiento, es decir, hay fallas en la unión entre la circonia, el núcleo de circonia y el recubrimiento. Por eso hay distintas alternativas, por ejemplo, estas posibilidades de tratamiento con láser u otros tipos de tratamientos que lo que buscan es poder, y discúlpenme, en lo que es el pretratamiento con láser, poder generar una adhesión más confiable entre la cerámica de blindaje y la cerámica a base de circonia utilizada como núcleo. Por supuesto que también la adhesión a lo que es la circonia pretratada, la adhesión vía cementos de resina, se sabe que hace mucho tiempo que el comportamiento adhesivo es mucho mejor en aquellas superficies de circonia que han sido tratadas mecánicas y químicamente. Sistemas como el Collet o sistemas que tienen una combinación de partículas de alúmina con partículas de sílice y que vía esa impactación de la sílice sobre la superficie interna de la circonia post tratamiento con un vinil silano sería una situación comprobadamente más eficaz que las que se conocen a este momento. En definitiva, dentro de las cerámicas puras, entonces, poder de alguna manera categorizar a esas cerámicas vítreas, por un lado, cerámicas vítreas que todos conocemos, las porcelanas feldespáticas, las feldespáticas con alto contenido de leucita, las cerámicas a base de disilicato de litio, que ya empiezan a tener más cantidad de óxidos, pero que siguen siendo cerámicas que otorgan características de alta translucidez y que son cerámicas pasibles de ser atacadas con el ácido fluorhídrico. Del otro lado estarán las cerámicas de óxidos y por supuesto que mediando estas dos situaciones la adhesión que hoy está atravesando a toda la odontología y que nos permite hacer odontología estética de gran predecibilidad, de gran predictibilidad, de buena longevidad clínica. Insisto, esa es entonces la situación de la odontología hoy. Y sin más para comentarles y darles el paso a el doctor Luis Ernesto Tamini, poder seguir compartiendo los 30 minutos siguientes de lo que es el área de planificación específicamente. Buenas tardes a todos. Tal como hemos planteado en la mañana de hoy, estamos tratando que a expensas de la adhesión nuestra odontología cambie. Nuestra odontología cambie porque en cierta manera desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires estamos tratando de hacer un cambio referido a lo que es el abordaje de nuestros tratamientos odontológicos integrales. Nuestra facultad tiene 190 años y con el doctor Abate hemos elegido justamente encarar desde la adhesión un nuevo campo en lo que es la planificación o la estrategia de tratamiento en lo que hace a la rehabilitación integral. Por eso es que en esta cátedra que compartimos juntamente a un grupo grande de docentes, una cátedra que está completa de gente joven, con ganas de crecer, con nuevas perspectivas de trabajo,
con un grupo y un equipo constituido por muchos profesionales de la odontología. Estamos tratando de llevar adelante una práctica de una odontología que dista de ser lo que tradicionalmente aprendimos, sin desmerecer para nada, de los tratamientos clásicos en la prótesis. Por eso es que en esta estructura, donde tenemos 43 equipos, una universidad pública, donde tenemos sistemas de informatización de elevada categoría y desde donde estamos haciendo este e-forum gracias al auspicio de la empresa Coltene, llevamos adelante una propuesta de trabajo fuerte para Latinoamérica, diciendo que no solamente el norte es el que lleva la delantera en lo que es el pensamiento científico. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el ámbito de la odontología integral, donde la microscopía, la implantología y otras tantas ciencias, tal como lo vieron a Pablo relatarles hace un rato nada más, forman parte de una planificación integral, donde, como les comentaba, la adhesión va a ser el soporte fundamental de este tratamiento que vamos a encarar. Y cuando encaramos nuestro tratamiento, y Pablo ya lo mencionó varias veces, estamos trabajando en el ámbito de las resinas, en el ámbito de la adhesión, en el ámbito de las cerámicas puras principalmente, en el ámbito de los postes y de lo que es la fijación de los postes, y acá entra la palabra estética, que es parte de lo que nuestros pacientes demandan cada vez más. Una estética que se ve representada en todos los fenómenos de la vida cotidiana, en el diseño de los automóviles, en el diseño de las casas, en el diseño de los muebles, y en esta estética surge una palabra que en cierta manera está gobernando la vida de los odontólogos, mucho también de nuestra odontología latinoamericana, y esta palabra estética muchas veces se contrapuso de lo que es la conservación, muchas veces se contrapuso contra esto de que para obtener dientes bonitos se necesitaba desgastar mucha estructura. Por eso es que en cierta manera la conferencia es adhesión y planificación, porque a expensas de lo que era en el pasado, nosotros hoy en este presente debemos tratar de conservar la máxima cantidad de estructura posible, de llevar hacia una pieza el desgaste de la menor manera posible. Y fíjense que en este trabajo de Edelhoff de hace unos años atrás estamos evidenciando fuertemente que ya se puede lograr, cuando los niveles de oclusión no han sido afectados y cuando es la estética de diferente índole la que ha sido dañada, una restitución a expensas de un desgaste muy pequeño de estructuras dental que se puede dar a expensas de carillas tipo diseño ventana o tipo lentes de contacto, e inclusive tomar parte del área funcional con algunos bordes incisales con un desgaste de solamente de un 16 o un 23%. Mientras que avanzando en lo que era la odontología clásica, cuando no iba de las manos de la adhesión, o la adhesión la usábamos solamente para alguna instancia superadora, el desgaste de una estructura para conferir un anclaje nos hablaba a nosotros de desgastar un 68% e incluso hasta un 71% en algunos diseños de mucha exigencia cuando los sustratos estaban decoloreados. Ni que hablar de lo que es la instalación de un implante, donde la conservación de la estructura dental, que es nuestro objetivo fundamental de tratamiento, está prácticamente alterada. No dejo de reconocer que como recurso es maravilloso, lo utilizamos en la cátedra, ustedes lo han visto, y tanto en los posgrados que llevamos adelante como en nuestra práctica clínica también, el implante es un recurso, pero es un recurso para devolver justamente esto que se ha perdido. Entonces, desde la instancia inicial de un tratamiento donde hay una restitución con una carilla, hasta la instancia final, donde ustedes ven a la derecha de sus pantallas una situación resuelta mediante la implantología, la estética está presente y la adhesión está presente en estas 4 instancias de tratamiento, donde en cada una de ellas vamos a tratar de devolver a ese sistema lo que el sistema ha perdido. Y ahí surge la palabra de por qué adhesión, por qué planificación, y para nosotros una palabra importante es qué significa pensar en estética. Estética es un término que es netamente de moda. Estética es un término calificativo que pretende en cierta manera diferenciar los tratamientos que vamos a llevar adelante. O estética es algo subjetivo que va de la mano de aquel que está contemplando y nada más que de él. Posee principios que van más allá de la odontología,
Son todas preguntas que nos hemos hecho durante años en esta cátedra, en esta facultad que compartimos con el doctor Abate y con tantos otros profesionales de prácticamente 30 en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí es donde uno empieza a estudiar más allá de la evidencia científica que ha puesto Pablo en tela de juicio recién, y uno empieza a mirar que la estética tiene otro vuelo, otro alcance que no es netamente odontológico, que viene desde lo que son los conceptos clásicos de la estética enunciada ya por los griegos, muy lejano a nuestro presente, y donde mucho de esto se ha expresado en varios de los libros que ustedes pueden llegar a consultar en algunas de las ediciones más actuales, tanto como Santayana o Umberto Eco. Ustedes pueden sacar algunos términos que derivan desde una vieja concepción de lo que es el objetivo en la estética y de lo subjetivo de lo que hoy en muchos ambientes se está llevando adelante a nivel general. Pero si tuviéramos que expresar lo que es estética desde nuestro punto de vista, desde lo que estamos tratando de instaurar en esta cátedra de Odontología Integral Adultos, donde hacemos lo que se llama la práctica profesional supervisada, es como si fuera la residencia médica de la carrera de odontología de 6 años en esta Universidad de Buenos Aires, nosotros hablaríamos de una estética que habla acerca de la sensibilidad, porque hay que ponerse más sensible frente a la situación a recrear, para que de alguna u otra manera nosotros podamos hacer de algo que es artificial, algo que es creíble, y que la gente interprete a eso que es artificial como algo natural. Trataremos en todo momento siempre de llevar adelante una práctica donde la adhesión va a estar incorporada. ¿Y por qué la adhesión y no la preparación clásica, el cementado clásico y la utilización de anclajes basados en metales? Porque creemos netamente que en la boca no existen los metales. Creemos realmente que a expensas de la adhesión nosotros podemos generar que una pieza sea reconstituida ad integrum, teniendo una cantidad de variables que tratamos de expresar en cada uno de nuestros posgrados para que esto se pueda hacer una realidad de día a día. Y cuando hablamos de la planificación acerca de cómo obtener este objetivo desde una visión estética, siempre toda nuestra estrategia va a estar focalizada en observar para que a expensas de la observación se pueda hacer un correcto diagnóstico y desde ahí protocolarizar diferentes tipos de tratamientos para alcanzar el mejor resultado, siempre con el objetivo puesto en lo estético. Lo estético que nos da a nosotros una aproximación muy marcada en estos dos artículos de la Universidad de Washington, de Franz Peer y Vincent Kokich, que nos hablan acerca de cómo mirar en ese momento solamente a la ortodoncia desde una visión netamente estética para poder llevar adelante el tratamiento bajo esa perspectiva, que no es la misma que hacer un tratamiento de ortodoncia. Lo mismo nos pasa a nosotros en la rehabilitación integral. Llevar al paciente hacia un tratamiento integral no es lo mismo que llevarlo a la rehabilitación integral desde el tratamiento o desde la visión basada en lo estético. ¿Por qué? Porque lo estético incluye un montón de fenómenos que tienen que ver con este grado de sensibilidad que el odontólogo debe adquirir para que en cierta manera esto se pueda traducir posteriormente en lo que va a ser la aplicación de protocolos clínicos y de tratamientos en virtud de esa respuesta posterior. Mucho de esto se ha visto evidenciado en lo que son trabajos de nuestros hermanos latinoamericanos. La escuela brasilera va a la cabeza de muchos de estos desarrollos y ustedes van a encontrar revistas como la revista Dental Press de Estética o la Clínica del doctor Baratieri, que han sido y siguen siendo exponentes maravillosos de lo que ha sido esta traducción de la sensibilidad puesta en lo estético en las bocas de nuestros pacientes. Por eso es que planificar para nosotros es ordenar. Planificar es ordenar, es llevar adelante una cantidad de procedimientos que van a tener como objetivo primario el restablecimiento de la salud, la función, pero también le vamos a sumar la estética a este sistema estomatognático alterado. Por eso hablamos del protocolo, y este protocolo para nosotros no es más ni menos que hacer el cumplimiento de diferentes tipos de procesos. Durante años la odontología se mantuvo aparte de esto. La ingeniería industrial fue llevando adelante cada vez más protocolos que fueran logrando la optimización, y pareciera ser que ahora los protocolos en las generaciones en estas generaciones jóvenes que a veces vienen tan informatizadas, deberían saltarse. Si por alguna u otra manera
el protocolo se llevó adelante, si se logró identificar que ese protocolo produce a expensas de una transformación, que la entrada de algo que está alterado se transforme en la salida de algo de calidad, predictible y con un manejo eficiente de lo que va a ser el tiempo, ese protocolo nos va a llevar a nosotros a lograr el mejor resultado posible. Y este es el protocolo que llevamos adelante en nuestra práctica, en la clínica de nuestra práctica profesional supervisada. Un paciente que concurre con problemas de salud va a recibir un diagnóstico, el diagnóstico va a dar origen a un plan de tratamiento. Tras la aceptación de ese paciente, entrará en una terapia básica con finalidad rehabilitadora. Ahí será atacado en lo que es el primer bloque de atención por todas las especialidades que tienen que ver con los recursos para llegar al segundo bloque de atención, y en el segundo bloque de atención se llevará adelante lo que son los procedimientos protéticos. En esos procedimientos de diagnóstico hacemos todo este tipo de elementos de control, donde el paciente debe saber que hay un tiempo biológico sumado a todo lo que son las diferentes instancias de abordaje interdisciplinario, y donde también va a haber un tiempo potencial de tratamiento supeditado justamente a los tiempos que puedan llegar a demandar la atención y disposición por parte del paciente. Siempre, como les decía Pablo, hacemos nuestros tratamientos basados en la evidencia científica y dejamos la experiencia al lado, que si bien es muy importante, creemos que está supeditada a lo que la evidencia nos pueda determinar, ya que la experiencia clínica, puede llevar, como dice este cuadro tan claramente expresado, a resultados sesgados que nos aparten del mejor resultado posible. También creemos que lo que es la invocación a la autoridad, más en los ámbitos latinoamericanos, también debe ser desechada. Ya no somos más de la idea de que porque lo dice Tamini o porque lo dice Abate es una palabra santa, sino que esto está siempre abierto a lo que va a ser la interacción con la evidencia científica. Y la única forma para nosotros de tomar decisiones en la odontología es mediante la interpretación de la estadística. Por eso, en cierta manera, creemos que toda esta odontología que vamos a ejecutar ahora en esta planificación, tenemos que llevarla adelante basadas en trabajos que tengan una importancia en el manejo de la evidencia científica juntamente con la clínica. Y realidad, la prostodoncia, juntamente con la radiología maxilofacial, son los que menor nivel de evidencia tienen en lo que es la bibliografía mundial. Por eso es que, en cierta manera, siguen manejándose mucho por lo que es invocación a la autoridad, y en las planificaciones integrales, más allá de todo el concepto de la adhesión que Pablo les ha comentado, estamos tratando de focalizar y centrar cada vez más nuestro trabajo en la prostodoncia como un objetivo de tratamiento en esta planificación integral. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer hoy? Que tras la aceptación y antes del comienzo de la actividad profesional, estemos tratando de lograr protocolos de atención clínica en todo lo que son manejos de los docentes y manejo de los alumnos. Calculen que en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra cátedra, estamos hoy manejando 240 alumnos con una proporción de 1 a 2, porque tenemos 120 docentes. Esos 120 docentes se manejan fuertemente de lo que son protocolos, donde cada uno de los diferentes disciplinas, tanto sea la periodoncia como la paratoria dental, como la endodoncia, como los tratamientos quirúrgicos, la ortodoncia, los tratamientos complementarios a la implantología, tendrán listas de procedimientos para poder llevar adelante las prácticas de una manera protocolarizada y para alcanzar el mejor tratamiento posible para nuestros pacientes. Esto mismo lo llevamos, por supuesto, a nuestra práctica profesional privada, porque creemos ciertamente que todo proceso que esté protocolarizado puede replicarse, se puede utilizar para entrenar, sirve para acompañar la enseñanza y además para mejorar. Si ustedes vieran, una de las reuniones que tuvimos recién antes de comenzar con este webinar era justamente reformular parte de lo enseñado en virtud de los aprendizajes que hemos tenido en este último tiempo. Porque esto lo que nos asegura como educadores es justamente la evolución constante de la enseñanza. ¿Qué es lo que hemos hecho dentro de este primer bloque de atención? Hemos dado una preparación justa a lo que va a ser ahora el tratamiento de abordaje de lo que es la rehabilitación. Rehabilitación que va a estar constituida por diferentes tratamientos, donde va a haber anclajes, preparación de pilares,
tallados para preparaciones funcionales y tallados para preparaciones netamente adhesivas, que es lo que más estamos tratando de hacer en el posgrado. Recuerden que en el grado hace falta un entrenamiento importante en lo que es el manejo adhesivo, como Pablo les ha explicado previamente, para poder llevar adelante una práctica ordenada en lo que son rehabilitaciones sistematizadas para basarlas en la adhesión. Pero como están viendo ustedes, todos estos procedimientos son los que utilizamos en este segundo bloque de atención. Terminamos nuestros pacientes siempre con la confección de una placa miorrelajante y en los últimos tiempos hemos incorporado a nuestra práctica odontológica lo que se llama el ensayo restaurador. Ese ensayo restaurador es justamente tratar de identificar, previo a cualquier maniobra que hagamos de preparación y que vayamos a afectar a la estructura dental, identificar cuánto es lo que hay que agregar o lo que hay que sacar o lo que hay que compensar en un sistema que llegue a estar alterado. ¿Por qué? Porque permite que a través de la planificación y de la transferencia de lo planificado se pueda realizar una visualización del proyecto final. Es decir, de tratar de ver hacia dónde vamos a ir antes de ejecutar. Haríamos lo mismo que desde hace años estamos enseñando a nivel de grado, donde nos transformaríamos en arquitectos de nuestras situaciones odontológicas, haciendo maquetas, haciendo dibujos previamente, que esos dibujos se transformen después en realidades virtuales, que esas realidades virtuales se transformen en maquetas y posteriormente se puedan transformar en una realidad. Entonces, llevar hoy adelante un ensayo restaurador no es más ni menos que esto, es tomar de otras profesiones lo que se puede llevar adelante y por supuesto que, como decía Pablo, el protocolo va de la mano de la adhesión. No podemos llegar a pensar en que una estructura con un desgaste del 16 o del 20% de lo que es la estructura dental, llámese cerámica o resina compuesta, se pueda mantener adherido, como en el pasado pensábamos, si no había un concepto de anclaje. Hoy la adhesión nos permite llevar adelante todos estos procedimientos de una manera mucho más predecible. Y como siempre decimos, y dice nuestro amigo Gustavo Di Vela y Fernando Morabanquen, que seguramente estarán conectados a este dúo de odontólogos que trabajamos hace años juntos en todos los posgrados, los odontólogos adolecen, hay un momento donde les agarra con una abstinencia de no ver dientes. En cierta manera vamos a tratar de explicar un poco hacia dónde vamos con nuestro protocolo basado en lo que es la adhesión y la planificación de un caso clínico. Esta situación se planteó hace no mucho tiempo, un paciente que vino en búsqueda de una rehabilitación integral, donde ustedes están viendo que prácticamente ha pasado por diferentes instancias, ortodoncia, tratamientos periodontales, tratamientos de instalación de implantes. La realidad es que cuando se terminan con estas situaciones es el momento del abordaje de la etapa sensible, donde ustedes ven que además de la parte funcional que ha sido afectada, en este caso, ya ven ahí las alturas funcionales de los caninos superiores que han sido afectadas por una parafunción, llega el momento de poder llevar a esta situación odontológica de ensayar qué es lo que nos puede quedar finalmente. Y como decíamos antes, vamos a tratar de primero ver para después transferir y por último hacer. ¿Qué es lo que hacemos hoy en las bocas de nuestros pacientes? Además de haber realizado un análisis funcional, un montaje en un articulador y de poder definir, fíjense lo que es el alargue que se había logrado previamente, era un caso que nos venía derivado en esta situación clínica del canino. Acá, gracias a esta altura funcional que se le logró agregar a este canino, se podía llegar a decir que algo alcanzaba a desocluir de los sectores posteriores, mientras que del otro lado, no habiendo canino, del lado derecho del paciente, el contacto era totalmente en función de grupo. Esta situación de contacto en función de grupo ha llevado, como están viendo ustedes acá, ya situaciones que están siendo resueltas, han llevado a lo que son las lesiones de afracción, producto de la tensión que se va generando a nivel del límite amelocementario. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Bueno, después de haber hecho un encerado, tratamos de duplicar la situación odontológica de abordaje clínico, donde lo que pretendemos es alargar lo que nos falta, compensar las formas dentarias que están afectadas en su forma, devolver la función perdida, en lo que es principalmente lo que son los mecanismos de desoclusión, y esto tratar de llevarlo a la boca de nuestro paciente antes de hacer algo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque haciendo justamente un ensayo se va a poder determinar cuánto es lo que se puede o se tiene que desgastar
y cuánto es lo que no se debe desgastar. Antes nosotros desgastábamos todo, hacíamos los provisorios y a expensas del provisorio definíamos una estrategia. Hoy vamos al revés. Lo primero que hacemos es definir la estrategia con este ensayo. Ensayo que puede ser hecho a expensas de una resina, donde se va a cargar sobre una matriz de silicona una resina de esmalte y de dentina. Con esa resina, como están viendo ustedes acá, una parte que devuelve mayor opacidad y una parte que devuelve mayor translucidez. Vamos a ir a la boca de nuestro paciente, donde si hubiera algún tipo de desalineación se hará una corrección previamente con algún tipo de llave, y posteriormente a haber hecho esto hacemos una una termoplastificación de lo que va a ser la resina para que la resina pueda fluir de manera adecuada. Hay algunos otros mecanismos como para poder reducir este manejo en el cambio de la fluidez de nuestra resina compuesta, y pueden o no hacer este procedimiento intermedio para el caso en el que ustedes tengan pacientes que se retiren del consultorio durante un tiempo largo. Es preferible hacerlo para que tenga predictibilidad el ensayo. ¿Qué es lo que se hace? Se cargan las áreas que han sido compensadas, se lleva esto a la boca de nuestros pacientes, se asienta la llave y se retira, y una vez retirada se polimeriza a través de la resina, de la llave de silicona. Una vez retirada se va a hacer la visión de todo lo que es lo que le falta a nuestro caso clínico. Se pule y se le dice al paciente que vaya a consultar con su mujer, con sus hijos, acerca de cuál va a ser la relación y cuál va a ser la sonrisa que ese paciente puede llegar a tener, más allá de lo funcional, que en este momento hay que tener mucho cuidado, porque como no está adherido completamente, esto se puede retirar, se puede romper. El paciente acepta, a las 24 o 48 horas ustedes ya están en una situación como para poder decir, este va a ser mi proyecto. El paciente debe mirarse al espejo, y ese es el momento para poder llevar adelante una copia de lo que hemos realizado, una transferencia de lo que el paciente aceptó, para llevarlo adelante en lo que va a ser nuestra práctica total, donde vamos a mirar perfiles de emergencia, donde vamos a mirar qué es lo que vamos a observar en el futuro, donde vamos a tratar de desgastar aquello que está adherido, y vamos a ir sacando nuestro ensayo restaurador hasta la situación en la que obtengamos lo necesario para poder restituir lo que está perdido: función y estética. ¿Cuánto es lo que nos falta por incisal? Ya el paciente lo había desgastado. ¿Cuánto es lo que nos falta por vestibular para mejorar la estética? Dependerá de cuál es el color del sustrato. En virtud de esa situación de sustrato, haremos las preparaciones, colocaremos nuestros hilos de retracción. En virtud de esos hilos haremos nuestras preparaciones lo más conservadoras posibles. Fíjense que distan mucho de ser las preparaciones del pasado, donde gastábamos toda la cara palatina, todos los rebordes marginales. Estamos tratando en cierta manera de conservar, y esto es lo que hoy nos permite a nosotros alcanzar la función y la estética. ¿Pero por qué? Basado en la adhesión, basado en lo que Pablo les explicó tan fuertemente, basado en ese sustrato dentinario y en ese sustrato adamantino que nos van a permitir sobre él confeccionar. Haremos una elección en este caso con una cerámica que va a ser una cerámica basada en disilicato de litio, siguiendo el color de los muñones, fijándonos hasta dónde sí, hasta dónde no desgastar. Con esto nos sobra para poder estratificar. Y en virtud de esto le mandamos al laboratorio una impresión lo más precisa posible, para que el laboratorio sobre esa impresión haga lo mismo que hiciéramos nosotros con nuestro mock-up. Lo mismo en cerámica. Esto el mismo ensayo restaurador nos va a permitir llevar adelante la copia de nuestros provisorios, también hechos con resina, y llegará el momento donde directamente, después de hacer la prueba de la cerámica, comencemos con el proceso adhesivo, como les contábamos antes, un proceso adhesivo diferenciado, protocolarizado, que comenzamos siempre de centrales hacia los premolares, donde fíjense que la estructura cerámica es una estructura que reproduce perfectamente bien lo que había sido aceptado por el paciente. Por eso las llaves de silicona copian el largo de la misma manera que lo utilizamos en su momento, y a partir de este momento podemos definir que nuestro tratamiento ha sido finalizado, no solamente en lo estético, sino también en lo funcional. ¿Por qué en lo funcional? Porque al haber logrado las áreas involucradas con ese desgaste que el paciente hubiera generado durante el pasado, ahora estas áreas se pueden transformar en áreas funcionales que le permitirán a ese maxilar inferior discurrir sobre la cara palatina anterior y llevar así el desarrollo de la mejor manera posible de lo que es la disoclusión y de lo que es la estética, es decir, función y estética.
¿Qué es lo que podemos usar para este tipo de situaciones en los sectores posteriores? Pablo ya les dio una entrada. De alguna u otra manera estamos tratando de combinar todo lo que son estructuras monolíticas de disilicato de litio con estructuras de circonia, pretó, tratando de que también los sectores posteriores tiendan a ser desplazados en su comportamiento donde hay más tensión y más necesidad. Y esto es parte de lo que tratamos de hacer y tratar de enseñar en nuestra actividad de posgrado, donde trataremos de llevar adelante una respuesta en lo que es una maestría que se está lanzando en el año 2014 en la Cátedra de Odontología Integral de Adultos, una maestría en odontología estética rehabilitadora, con una visión integral, por supuesto, muy fuerte, y donde siempre pensamos con el doctor Abate que, tomando conciencia de la debilidad de los medios con los que hoy obtenemos el conocimiento para emitir juicios, es decir, los sentidos y la razón, estaremos en condiciones de tomar mejores decisiones respecto del futuro. Esta no es una frase mía, es del doctor Marchiona Faré, del cual soy un gran admirador, y que en cierta manera guía nuestra forma de enseñar en esta Facultad de Odontología. Queremos despedirnos de este webinar con un video que hemos preparado para ustedes con el doctor Abate. Si no sale el sonido, me avisan que desconecto el micrófono y va bien. Sin sonido. Sin sonido. Entonces lo voy a tener que sacar y sale acá. Tampoco. Bueno, estas son parte de las situaciones de abordaje clínico que hacemos en la Cátedra de Odontología Integral de Adultos, los workshops de cerámica, de estratificación de cerámicas que llevamos adelante en nuestras actividades de posgrado, la confección de los perfiles de emergencia de lo que es la implantología bien entendida, donde, como les decíamos, la mirada va más allá de lo que se aprende en las carreras de grado, donde todos los tratamientos nuestros van a estar puestos y centrados en lo que van a ser los procesos de los cuales hablábamos, que en cierta manera estos procesos nos van a determinar llegar a un producto de calidad, en este caso la salud, la función y la estética, predecibles y eficientes en cuanto a lo que es el manejo, y de esa manera alcanzar los mejores resultados que podemos llevar adelante en nuestros tratamientos odontológicos integrales. Estas son las situaciones clínicas de abordaje, donde fíjense que lo que estamos haciendo es simplemente desgastar lo mínimo posible como para poder llevar la restitución ad integrum, como les contábamos antes, donde la respuesta biológica de los tejidos blandos a estas planificaciones donde la adhesión está incorporada tienen un éxito maravilloso, no solamente desde lo estético, sino también desde lo que es lo biomecánico. Que en esta situación de abordaje vamos a tratar también de entender a la dentina de la restauración plástica, la restauración de la dentina de lo que va a ser el anclaje intraradicular, donde tenemos nuestros tesistas que están trabajando fuertemente, como les comentaba, en lo que son diseños y trabajos relacionados con lo que es el anclaje basado en postes con resinas y fibras como refuerzo, donde vemos que la calidad y la predictibilidad de esto muchas veces significa ver, y ver significa aumentar nuestra visión, que no alcanza el ojo desnudo como para poder limpiar. Por eso es que también vamos a hacer enseñanza de lo que son los procesos de magnificación. Gracias a lo que es la Universidad de Buenos Aires contamos con 2 microscopios para poder trabajar y poder ver muchas de las cosas que a ojo desnudo no se ven, donde los accesos camerales y la conservación de esta dentina pasa por visualizar de una manera más marcada todo aquello que se había perdido y que a veces con la pieza dental, como les comentaba, no alcanza, y tal vez hace falta llevar adelante el empleo del recurso implantológico, donde también lo estético es fundamental y donde la posición cuatridimensional de ese implante es un
tema crítico de abordaje, donde el perfil de emergencia y la posición de ese implante hacen a que la corona sea realmente algo artificial, pero que sea creíble, y donde el perfil de emergencia debe ser preparado en una segunda fase después de la instalación para poder llegar a lograr coronas que parezcan piezas dentales y no coronas. Por eso es que de la mano de la adhesión tenemos una mayor conservación de estructura, tenemos un mejor comportamiento biomecánico, y por eso es que estos sistemas adhesivos nos abrieron una perspectiva en el tratamiento odontológico que antes no teníamos ni idea cómo llevarlo adelante. Esta odontología nos permite llevar una planificación y a un tratamiento menos invasivo. Nos permite enseñar esto. Y por eso, en cierta manera, con este webinar les anunciamos el lanzamiento de una carrera de maestría en odontología estética rehabilitadora, donde con una actividad netamente presencial, donde va a haber una parte que no va a ser presencial, pero que la presencial es la más fuerte, llevaremos adelante un tratamiento o una enseñanza desde lo humanístico, una enseñanza de competencias basadas en el manejo de resinas y de lo que es la adhesión, para llegar posteriormente a una situación en la que podamos llegar a resolver nuestras planificaciones mediante el ensayo restaurador y las cerámicas. Por eso tenemos 3 objetivos grandes de tratamiento: lo humanístico, la adhesión y el manejo de las resinas y las cerámicas, en donde todo lo que viene por debajo de estos ámbitos será contemplado en esta odontología integral. En cierta manera, lo que pretendemos es que con un grupo de profesionales altamente reconocidos se puedan llevar a resoluciones como las que están viendo ustedes en esta situación odontológica, que lamentablemente nos falta la música, pero que venía acompañado de una buena música, y en cierta manera poder darles a ustedes una respuesta a lo que es la enseñanza de posgrado desde esta Universidad de Buenos Aires, una universidad pública y una universidad que tiene posibilidades de brindarse a Latinoamérica, como seguramente las demás universidades a las que escucharemos de acá al viernes nos darán, con esa perspectiva integralista de una odontología latinoamericana cada vez mejor. Desde ya, muchas gracias. Queda abierto el tiempo para las preguntas y respuestas. Pablo, te necesitaría acá al lado mío, porque seguramente muchas preguntas irán destinadas a vos también. Y desde ya, Héctor y Joaquín, gracias por la presentación y muchos saludos desde Buenos Aires.